Hola, soy el pastor José Luis Latorre y estamos otra vez aquí en nuestro rincón teológico, en mi oficina en la primera iglesia luterana en Orland, California. Y hoy día queremos volver a nuestra rutina de lectura espiritual de la Biblia. Y para el día de hoy, pues vamos a hacer el ejercicio de Oratio, Lectio y Tentatio, oración, lectura espiritual y lucha espiritual, basándonos en el método de lectura espiritual hecho por Martín Lutero, en los dos textos que han sido asignados hoy para la lectura diaria en el leccionario. Como saben, en nuestro leccionario tenemos una lectura del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento para cada día de la semana. Entonces, hoy día nos toca el profeta Jeremías, capítulo 22, del 1 al 5 es lo que yo voy a leer. En realidad el texto es hasta el 9, pero yo quisiera leer solamente hasta el 5 para que podamos también tener la lectura del Nuevo Testamento. Así ha dicho el Señor: ve ahora al palacio del rey de Judá y pronuncia allí estas palabras. Yo, el Señor, he dicho: practiquen la justicia y el derecho, libren de sus opresores a los oprimidos, no engañen ni roben al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, no derramen sangre inocente en este lugar. Si en verdad obedecen mi palabra, los reyes que ahora ocupan el trono de David entrarán por las puertas de este palacio, montado en carros y en caballos, junto con sus criados y su ejército. Pero si no obedecen mi palabra, juro por mí mismo que este palacio quedará en ruinas. La segunda lectura viene del Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos del 43 al 45. Jesús dice: ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos, porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por este día y por la oportunidad de meditar en tu palabra y ser llamados a la acción a través de ella. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, entonces tenemos estos dos textos. En el texto de Jeremías nos encontramos que hay una crisis social, política e internacional, porque el ejército babilonio está a puertas de Jerusalén y va a tomar la ciudad en cualquier momento. Jeremías tiene esta comisión profética de llamar a los líderes, incluido a los reyes de Judá, la atención de cuál es la razón por la cual esta crisis se ha producido. Y la razón es que la gente está practicando injusticias en contra de los más débiles de la población. Los reyes, en lugar de ser los defensores de las causas justas, son los primeros en avalar las injusticias que la casta aristocrática está cometiendo. Hay un abuso de poder, de autoridad, una injusticia total. Pero la raíz de esa injusticia hay que buscarla muy adentro del corazón de la gente. O sea, esta gente no es mala simplemente porque le gusta ser mala, sino que hay una razón por la cual es mala. Y aquí es donde quiero ver el verso 9 del capítulo 22 de Jeremías. Dice:
porque se apartaron del pacto del Señor su Dios y adoraron y sirvieron a dioses ajenos. Esa es la razón de la crisis y esa es la razón por la cual la nación está a punto de sufrir un descalabro político, social, económico y religioso. La gente se ha apartado de Dios y ha adorado ídolos, dioses extraños. Ahora, la idolatría no solamente es ese adorar a los ídolos, a los dioses extraños, sino que la idolatría tiene una consecuencia también moral, existencial, ética, que se va a reflejar en la manera en que estos adoradores de ídolos van a vivir. Hay una correlación entre aquello en lo cual nosotros creemos y la manera en la cual vivimos. Una fe basada en la idolatría, una fe basada en la falsa adoración de Dios y en la exaltación de algo que no es Dios, va a ocasionar una mala espiritualidad y una terrible experiencia de la falsa religión. Y entonces lo que ha pasado en Judá es que como ellos se han puesto a adorar estos ídolos, como ellos han abandonado la fe verdadera, este adorar los ídolos los ha empujado también a la injusticia social. En otras palabras, la religión puede tener grandes frutos en el florecimiento de una sociedad cuando está basada en principios verdaderos, en la adoración al Dios de la vida, al Dios de la liberación, al Dios que tiene misericordia, al Dios que se preocupa por los pobres, los necesitados y los más vulnerables. Pero una idolatría que exalta el poder, que exalta la fuerza, que exalta el sacrificio del débil, va a generar una sociedad en la cual va a reinar exactamente eso. Va a reinar la injusticia, el abuso y el sacrificio de los más débiles. Y eso es lo que estaba pasando en el reino de Judá. Que ellos abandonaron al Dios de la vida y rindieron culto en sus altares idolátricos a los ídolos de la muerte. Como consecuencia de eso, la crisis moral, social, política, económica e internacional se acrecentó al punto que cuando Jeremías está hablando estas palabras, los babilonios están a puertas. Los babilonios van a ser el instrumento de Dios para castigar este abuso de autoridad y esta injusticia social que se estaba cometiendo. ¿Eran los babilonios mejores que el pueblo de Israel, que el pueblo de Jerusalén? No, no lo eran. También eran idólatras, también eran imperialistas, también eran abusivos. Pero se convirtieron en el instrumento para sancionar el abuso que estaba cometiéndose en Jerusalén. Más tarde, los babilonios pagarían también las consecuencias de su propio imperialismo y su propio abuso cuando fueron conquistados por los medos y los persas. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento y encontramos que Jesús nos dice que no hay un árbol bueno que produzca frutos malos, que de la abundancia del corazón habla la boca, estamos hablando pues claramente de que aquello que hay internamente se va a manifestar externamente en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y si en nuestro corazón hay la fe
en el Dios de la vida, entonces socialmente vamos a participar en la construcción de un orden más justo, de un orden en el cual la vida se respete, donde no se sacrifiquen a los débiles en los altares idolátricos de nuestro egoísmo, donde los pobres no sean sacrificados por causa de la exaltación de un sistema económico que los excluye porque no tiene un lugar para ellos. Entonces Jesús nos dice, si nuestra fe está basada en el Dios de la vida, en el Dios que Jesús predica, en el Dios que es amor, en el Dios que liberó al pueblo de la esclavitud en el Éxodo y le dio un lugar donde florecer como nación. Si nuestra fe está puesta en el Dios de Jesucristo, en el Dios de las bienaventuranzas, en el Dios que sana a los enfermos, que levanta a los abatidos, que perdona los pecados, que llama a la gente al arrepentimiento y a la búsqueda de hacer el bien. Si esa semilla del reino está plantada en nuestro corazón, entonces, como dice, va a producir buenos frutos, porque el buen árbol va a estar, la buena semilla va a estar plantada en nosotros y nosotros vamos a crecer y vamos a producir buenos frutos. Pero si no es así, si la vida de la sociedad, si la vida de sus líderes, si la vida del pueblo en general se ve arrastrada a sacrificar a los ídolos de moda, a los ídolos de la muerte, entonces lo único que va a haber en nuestra sociedad es muerte, destrucción, corrupción, abuso y la exaltación de un egoísmo que va a llevar cada vez más a una total decadencia, como la que estaba experimentando Jerusalén en el tiempo de Jeremías. Bueno, ese es el texto en su contexto y ahora vamos a ver el momento en el cual tenemos que aterrizar con esto. ¿Qué hacemos con estas palabras? Y ahí viene pues la tentación, la lucha espiritual. ¿Cuál es nuestra lucha espiritual hoy? Nuestra lucha espiritual es la misma que tenía la gente en Jerusalén en la época de Jeremías. ¿Vamos a adorar a los ídolos de la muerte o vamos a servir al Dios de la vida? Es lo mismo. Es una lucha constante. Ahora es más fácil pues adorar a los ídolos de la muerte, porque los ídolos, como sabemos, un ídolo es una creación nuestra. Es hecho por nuestras manos, nuestro intelecto, nuestra imaginación. Y entonces nosotros podemos construirnos una falsa religión. Una religión que se ajuste a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestros sueños, a nuestro delirio de grandeza. Podemos construirnos una falsa religión, adorar en esa falsa religión a un Dios a la medida de nuestros intereses y sacrificar en el nombre de esa religión la verdad, la justicia, la solidaridad, el amor. Podemos hacer eso. Esa es la tentación. Pero la lucha espiritual implica resistir esa tentación y atrevernos a servir al Dios de la vida, al Dios predicado y encarnado por Jesucristo, al Dios que no pide sacrificios, sino que se sacrifica, al Dios que no busca poder, sino que más bien da de su poder para empoderar a los que no tienen poder, al Dios que no viene a condenar el mundo, sino que vino a salvar al mundo, al Dios que es perdón y misericordia, al Dios que nos llama al arrepentimiento, al retorno constante a su palabra,
a la búsqueda de su presencia en la oración, en la lectura de las Escrituras, al Dios que siempre dice, vengan a mí, porque los recibe con los brazos abiertos. Esa es nuestra lucha, buscar al Dios de la vida o dejarnos llevar por el Dios de este siglo, por la idolatría de este siglo, por la decadencia moral, espiritual, filosófica, por la desintegración de los valores de nuestra sociedad. Debemos resistir a eso y debemos ser fieles y buscar al Dios de la vida, al Dios revelado en Jesucristo. Bien, hasta aquí pues nuestra lectura espiritual de la Biblia en estos dos textos, tanto de Jeremías como del Evangelio de Lucas. Textos muy hermosos, pero muy desafiantes y muy actuales, porque el mundo no ha cambiado mucho. Seguimos pues batallando en esta lucha por ser fieles a la verdad, por resistir al autoritarismo, al abuso de poder, a la explotación de los pobres, a la destrucción de la tierra. Seguimos adelante, confiando en que la palabra de Dios es verdadera y que al final, aquellos que han plantado la buena semilla verán crecer el árbol con buenos frutos. Cuídense, sean felices, que es lo más importante. Y si les gustan estos vídeos, compártanlos con sus amigos, con familiares y suscríbanse a este canal. Que Dios los bendiga. Hasta luego.